alguna gente seguro donde estamos uno Diana David Norman y clásico equipo el equipo de Ezequiel Diana que es el seguro que cada uno te lo cuenta de forma diferente y cómo lo vive. Para mí es un espacio para que la gente desarrolle sus ideas, ¿no? Tenga como la confianza de venir a desarrollar inquietudes. Entonces, bueno, partimos de ahí y luego hay como muchos ingredientes que se van echando. Como tú y yo sabemos, podemos comparar con un garaje, ¿no? Exactamente. Cada vez lo vamos poniendo más sencillo. Y aquí, ¿qué te aporta Liquidar? Bueno, Personalmente. Hombre, a mí lo que me interesa personalmente son las dinámicas que suceden en Liquidar, ¿no? Por qué la gente se atreve, por qué no se atreve, qué hace, qué facilita, qué no facilita, ¿no? En esa exploración que tenemos, la parte más humana de todo ese proceso. David, para ti, ¿qué es Liquidar? Bueno, para mí Liquidar del espacio es un poco ese lugar de trabajo no remunerado en el que la gente puede desarrollar los proyectos que realmente le interesan, ¿no? Fuera de esa dinámica de trabajo para poder vivir y demás. Entonces, toda esa comunidad que se forma alrededor de lo que realmente quiere hacer, para mí es lo más interesante, ¿no? Cómo se relacionan, cómo los proyectos surgen por eso, por un querer, por las cosas que le gustan y demás, y en teoría no están dictadas por lo que tienes que hacer o lo que debes hacer. Y aquí, como Diana, te aporta algo este sitio personalmente. Hombre, mucho, si no intentaría pues, ganarme la vida más de este tipo de proyectos. Pero sobre todo yo creo que lo que más me atrae es eso, ¿no? Ese concepto de comunidad, trabajando en proyectos muchas veces en común, muchas veces en paralelo, pero buscando esa manera de desarrollar las cosas por gusto, ¿no? Porque sí, es lo que más yo creo que me aporta, ¿no? Ver a la gente haciendo las cosas que realmente le gustan. Bueno, ya queda poco que aportar, cada vez nos queda menos, pero bueno, al final es eso, Liquidar es como una oportunidad para experimentar, para hacer cosas que de otra forma no encontrarían espacio, o tendrías que hacer en tu casa. Entonces es un poco un espacio bastante singular, por eso, para eso, para poder cualquier venir y trastear, empezar a aprender cosas que antes quizás eran más difíciles de aprender, y que ahora gracias a las herramientas que hay aquí o a las personas que saben que hay aquí vas asimilando antes o mejor en este caso, y al final es eso, es una oportunidad, es al final un espacio donde puedes hacer cosas si quieres hacer. Y es eso. Aquí tú digamos que eres programador, pero sí, pero no de código, sino de el que hace el programa. ¿Qué hace el programa Eso. de ¿no? Sí, bueno, en realidad todos nosotros aportamos al programa, pero bueno, sí, al final alguien tiene que como, coordinar las partes que van a suceder, los talleres y actividades, soy yo. Bueno, Diana es responsable, David, como te adjudico tu labor. Sí, un poco de todo, ¿no? Un poco, vamos a dejarlo. Yo creo que todos aquí hacemos mucho Sí, de todo, ¿no? mucho de todo. Mucho de todo. Y va programarlo y nos falta una persona también que digamos que trabaja mucho Todo el rato. en el equipo. Bueno, sufrí galera experiencia involución.
existentzia vulneral, zegozein vulneral, zer da zegozein. Zerosei da, familiak zerosei adineko umeekin egoteko bat jarraitzen du gure filosofia, guk egindako leku bat, guk familiekin eta umeekin Tabakaleran, adinontako umeak gozo eta gustora egoteko leku bat. Eska bat, tengoan komentatzen nena zela ez, tolako lekoa dira hartzen degi bat zela ez, dauzkate txoko desberdinak eta idea da txoko batean beste bat, beste bat, umeen prozesu berdinak egitatzen lantzen da, zero zeiekin, eska bat, erreman hori ere, badaukagu. Ba, kuadrilla eskertasko eta gogokatu etoki tabakalerako zirikilak musika hemen asko daukaguta erakusteko, ikasteko eta abar uen boagte eta egiteko da uen boagte.